Saludos amigos y hermanos que nos acompañan en este día de parte del ministerio Buscando la Verdad. Esperamos que esta presentación sea de bendición para cada uno de nosotros. Dios les bendiga rica y poderosamente. ¿A dónde huiré de tu presencia? Es el título que el Señor me ha dado para este capítulo 19 de Deuteronomio. Y un himno muy importante, huye cual ave al monte, para meditar. Tenemos la oportunidad de en esos momentos de sosiego, de tribulación, de ansiedad, ir a la presencia del Señor, como remontando las alas como águila. En Deuteronomio 19, Elena White aborda en varios de sus escritos, principalmente, se enfoca en la importancia de la justicia, la protección de los inocentes y la necesidad de testigos dignos. También destaca la relevancia de las ciudades de refugio como una provisión divina para proteger a aquellos que habían cometido homicidios involuntarios. Además, la hermana White enfatiza la importancia de la obediencia a Dios y sus leyes como base para la prosperidad nacional y personal. Como algunos expositores ya lo han mencionado varias veces, Números nos ha relatado en Números capítulo 35, leímos la ciudad de refugio. Aquí en Deuteronomio 19, nuevamente vamos a repasar este capítulo acerca de las ciudades de refugio. Lógicamente, en Números 35 del 9 en adelante, pues amplía más, tiene otras connotaciones. Aquí, prácticamente, como acabo de leer, se basa en la justicia de Dios para con sus hijos, pero lo importante de hoy es que vamos a empezar a leer este capítulo, pero también le vamos a dar la aplicación actual a nuestras vidas. En Deuteronomio capítulo 19 dice así: cuando Jehová tu Dios destruya las naciones, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú la heredes, y habitas en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Vemos pues la ordenanza, que había que separar 3 ciudades, separar los caminos. ¿Para qué? Para que de esta manera las personas que cometieran algún homicidio involuntario, que como vamos a ver enseguida, podrían huir. Esas ciudades son Kedesh, Siquem, Hebrón, al oeste del río Jordán. Versículo 4 dice así: y este es el caso del homicida que huirá allí, y vivirá aquel que hiriera a su prójimo sin intención. Esa es la palabra clave aquí, sin intención. Y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Esto rápido me trajo a colación la historia de Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando fue a defender al esclavo que le estaban dando, y lo que hizo fue empujar prácticamente al, 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 al soldado para que no le siguiera pegando más a este esclavo, y lo mató. Pues eso es un homicidio involuntario, no planificó matarlo, simplemente lo estaba quitándoselo de encima y separándolo, llamémoslo así. Pues así mismo sucede, ponen un ejemplo como ese, dice, que es como que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. ¿Ves? O sea, estoy yo cortando leña, los que viven en el campo saben que cortan leña, y una de esas tira el hachazo y sale el hacha volando, por así decirlo,
se desprende del cabo y le da a alguien en la cabeza y lo mata involuntariamente. Y lógicamente no tenía nada en contra de esa persona. Hay que aclarar eso. Ese tipo de homicidio. Aquella persona huirá a una de estas ciudades que acabo de mencionar y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida. Es decir, el papá, el pariente, el hermano, el tío, el amigo, dice, que mató a fulanito, y vienen a matarlo a uno. ¿Ve? Sale enfurecido. Dice, y le hiera de muerte cuando lo encuentre, no habiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás estas tres ciudades. Es decir, separar estas ciudades, pero para personas que cometan crímenes involuntarios y no hayan tenido problemas con ese prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando, dice el versículo 7, separar las tres ciudades y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás tres ciudades más a estas tres, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Entonces son tres ciudades más que se adicionan porque la promesa está que si obedecemos a Dios, como ellos obedecían a Dios, Dios iba a ensanchar su territorio. Asimismo nosotros, cuando obedecemos a Dios y somos fieles a Él, como más adelante, el Señor va a ensanchar nuestros territorios también. Y guardaré los mandamientos, decía, para ponerlos por obra. Entonces, estas ciudades adicionales son Golat y Ramón, Golán, perdón, Ramón de Galá y Becer. Estas están ubicadas al oriente. Ahí vemos que realmente acá en la izquierda podemos observar las 6 puntitos rojos son las 6 ciudades. Las 3 que mencioné anteriormente y estas 3 que fueron dadas adicionalmente, que están ubicadas al oriente. Bien, pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriera de muerte y muriere, si huyera alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerá y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron antiguo. Aquí vemos el otro panorama. Si alguien tiene algo contra su prójimo, sale detrás de él y lo persigue, como vemos ahí en la diapositiva, y lo mata, entonces esa persona tuvo un problema con su prójimo, peleó con él por X una razón, lo mata, lo persigue, lo mata, y ahí empieza a huir y entra a una 6 ciudades que acabamos de mencionar a buscar refugio. ¿Qué creen ustedes? De acuerdo a lo que hemos leído hasta el momento. ¿Va a ser recibido allí? Lógicamente que no, porque ese es un crimen premeditado o intencional. Entonces los ancianos lo sacarán de allí y de esta manera para que muera, como siempre se ha dicho, ojo por ojo, diente por diente, como practicaban ellos eso. Había que morir y había que tomar esa sangre. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que no haya más. Se crea un precedente de que, que se enteren, no, ya en la ciudad de Puno está fulanito que mató al otro y tenía cosas con él, con límites o colindancia, y allá está, y no lo han sacado y lo dejaron. Entonces la gente dice, pues eso es así, yo tengo problemas con el vecino por unas ovejas o algo, pues yo voy a desquitarme y voy y me escondo allá. Había que crear un precedente, que cualquiera que matara a alguien premeditadamente no podía estar ahí. Y si llegaban, los sacaban de ahí los sacerdotes y quitaban la mano al inocente.
tenía que morir, punto. En la edad que posees en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirán los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. Había unos límites. Estos límites están establecidos por Dios, por el Eterno, y no se podían mover esos límites. Esa era una condición, ese era un precepto, era un mandato para que al pueblo le fuera bien. Estaba todo en perfectamente orden. Había las primero 3 ciudades que se dividieron por camino, después 3 más al oriente, para que si cometía alguien algún homicidio involuntario, tuviera donde refugiarse, etcétera. Y asimismo nadie podía mover las colindancias, los límites, como los conocemos actualmente. Esos límites están preestablecidos y nadie podía moverlos. Esa es una condición. Los límites de la propiedad. Mover los límites de propiedad de otro era considerado un acto deshonesto y una forma de engaño, lo que implicaba robarle a su vecino. En otras palabras, en nuestro idioma, yo tengo una finca, tengo aquí la cerca, la verja, el alambrado, que son los límites, y veo que hay un señor que tiene una finca al lado, pero ese ni viene a una finca y tiene los animales por ahí tirados o la siembra, y yo llego y muevo el alambre. De hecho, en la finca que yo vivía en Puerto Rico, había yo no era vecino mío, pero cuando estaban construyendo nuestra casa, pues estuvimos viendo un año una finca alquilada, cerca, lógico, está pendiente a la finca que teníamos. Y, y había un señor que tenía problemas con los dos vecinos porque les quitaba, movía la cerca, movía los límites, y eso es delito, ¿ves? Y entonces, el enfoque de los adventistas es, en este capítulo, como una guía para la justicia y la aplicación de la ley en la sociedad, destacando la importancia de la verdad, primero de todo, la verdad. Segundo, la imparcialidad y la protección de los vulnerables. Vemos que la verdad siempre, siempre ha tenido que ser, eh, digámoslo así, una distinción del pueblo de Dios, de los verdaderos hijos de Dios. Y la imparcialidad. Tenemos que ser imparciales, porque a veces llega el hermano X, me cuenta a mí algo y listo, le creí, empezó a difamar y a hablar de esa otra persona cuando no me ha dado la tarea de escuchar la otra versión. Tenemos que ser imparciales en ese sentido. Objetivo, se dice en nuestro tiempo, saber escuchar. Y la protección de los vulnerables. Ese es el énfasis aquí, como los más desafortunados a veces no tienen esa protección. Igual como estamos viendo, los que cometen un delito involuntariamente. Bueno, también está el énfasis en la responsabilidad individual y la necesidad de testimonio veraz. Se considera relevante para la vida cristiana. También se subraya la necesidad de evitar la venganza personal y confiar en el sistema de justicia establecido. Aquí vemos algo muy importante que vamos a seguir adelante, el tema del testigo. Por eso está el énfasis en la responsabilidad individual y la necesidad del testimonio veraz. Un testimonio veraz. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos o nosotros mismos, no sé, hemos dado también mal testimonio del hermano? Eso no puede ser, no podía ser tampoco en los tiempos antiguos. Y por eso hay que, aquí en este capítulo de subraya la necesidad de evitar la venganza personal. ¿Ve? Cuando alguien por error mata a alguien, pues yo no puedo vengar, o yo no puedo vengar. Por eso es que están estas ciudades de refugio. ¿Ve? Eso está establecido todo con un propósito, que los accidentes ocurren en las construcciones, en todo. Y tener que confiar en el sistema de justicia establecido, no como actualmente, que actualmente matan a alguien voluntariamente, o cometen un crimen y a los días está libre, o además ni toca cárcel, le dan la casa por cárcel. No, uno no confía en el sistema actual de la justicia humana, lógicamente, no el divino, pero en este concepto, en esta temática que estamos llevando a cabo, está el énfasis en la justicia divina,
el sistema de justicia establecido por Dios a través de Moisés para su pueblo. Entonces, este capítulo se conecta con temas como el juicio final y la necesidad de rendir cuentas ante Dios, como vamos a ver más adelante, así como la importancia de la misericordia y el perdón. La justicia de Dios se manifiesta tanto en la ley como en la gracia. Y Deuteronomio 19 sirve como un recordatorio de las necesidades de vivir de acuerdo con sus principios. Aquí estamos viendo entonces vamos a entrar al tema del testigo falso, por eso quise leer esto anteriormente. Versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. En otras palabras, yo no puedo llevar a alguien, no, por ejemplo, que mató a alguien por error y nadie más lo vio, solo él. Dice, no, yo lo vi, como dicen en nuestro tiempo, es su palabra contra la mía. ¿Ves? Pero si tengo 2 o 3 testigos, eso es muy válido. Eso aplica para todo. Y eso también, la palabra de Dios en Mateo, si mi memoria no me falla, creo que es Mateo 18:15 o 15:18, cuando uno tenga un problema con alguien, ¿qué dice la palabra? Ve tú, habla con él, redacúyelo en privado. Si esa persona no acepta la reprensión, llama a otro testigo. El concepto es el principio bíblico. No irme a hablar por allá, que Juanito hizo, no hizo, que lo vi por allá fumando, tomando, bebiendo, rumbeando, como dicen. No, no, no. El principio bíblico, la ordenanza es, yo hoy hablo con mi hermano, la hermana, la llamo o le escribo, que está en otro sitio, lo que sea, y llego a la conversación. Si esa persona no, pues llamo a otro testigo. Si no acepta, pues ya lo llevo ante la congregación. Es el principio bíblico, que eso viene de aquí, que aquí mismo dice que necesitamos 2 o 3 testigos en caso de cualquier delito en relación con cualquier ofensa, no solo delito de muerte. En el ejemplo que puse también anteriormente, de mover las colindancias, las estacas, mover los puntos, nos dicen en Puerto Rico, mover los límites, mover la alambrada, robarle finamente terreno al vecino. Bueno, entonces, continuando con el versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Ahí entramos en el tema de ojo por ojo, diente por diente. ¿Ve? Y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En resumen, si venimos los dos, como decir, a la corte terrenal, ante los jueces, en este contexto. Y yo traigo un testigo falso diciendo, sí, Fernando tenía la connivencia aquí y a él le pertenece esa aquí. Fue el vecino Juan que la movió para acá. Cuando eso es falso, yo traigo un testigo, lo puedo sobornar o alguien, mi amigo o amiga mía, digo, venga conmigo y diga esto. Los llevan ante los jueces y van a inquirir. Acuérdense que Dios es el que está en medio de todo este asunto y va a revelar la verdad. Pues, ¿qué va a pasar? Cuando yo vengo o acuso a alguien de cualquier ofensa y lo acuso con una mentira, con una falsedad, siendo falso testigo, yo quiero hacerle daño a esa persona, que la metan presa, que le quiten la finca, que pase esto. Pues eso que yo desee contra esa persona, contra mi prójimo, me va a venir a mí.
si estoy mintiendo, estoy siendo injusto ante mi prójimo. Por eso dice, en versículo 19, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, ¿ve? Y quedarás mal de en medio de ti. Ya todo el mundo va a ver que hubo justicia, no como él dice, no, aquel hizo y aquel robó, aquel hizo y está por ahí andando como si nada. No, esta justicia está terrible. Así estamos hoy, actualmente. No confiamos en la justicia humana. Eso sí es un hecho. Pero en nuestros tiempos, aún dentro de que eran seres humanos, había un temor. Por eso era que cuando se dan cuenta que era un testigo falso, con este caso, ¿qué hacían con él? Y los que quedaron lo oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerá. Es decir, no van a tener compasión sobre testigos, sobre una persona que quiso hacerle mal al prójimo. Y pues va el tema, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y al hacer esto, tal vez muchos pensarán, uy, pero no, pues ese carácter de Dios tan fuerte, tan duro. No, no era así eso, era que Dios quería que su pueblo viera estas cosas para que los demás no cometieran ese tipo de crímenes ni se fueran a, a prácticamente a ofender al prójimo, a robarle, a hacerle daño y salir libres. No sé si ustedes han escuchado, pero en algunos países del Oriente que, que hay crímenes no existen. ¿Por qué? Porque, o sea, aquel señor, aquella persona cogieron robando, le cortaban la mano y listo, o hasta la apedreaban. Entonces ya le dice, uy, suena duro, pero crean un precedente, ¿ve? Es como en Puerto Rico no ha pasado. Últimamente estaba de, digamos, entre comillas, de moda, que yo en un carro atropello a una persona, un ser humano, lo mato y me sigo, me huyo, llego a mi casa y una cosa horrible han pasado y salen libres. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué ejemplo dieron? Pues se volvió que mataban ciclistas y todo y huían, porque no estaban aplicando la ley. Entonces, hubo que forzar la ley, que el que huya va preso. Y entonces así tenían que parar, no sí o sí. Eso es poniendo un ejemplo, claro que es real, pero para que tengan una idea, esto mismo aplicaba aquí. Había que poner un ejemplo y crear un precedente para que no se ofendiera al prójimo injustamente e injustamente que el que ofendió quedaba libre como si nada. Hermanos, vemos entonces aquí a Jesús que le estaba explicando algo a los discípulos, sobre todo a, a toda la congregación. Mateo 5, 38, 48, que terminé con eso, el último versículo del Deuteronomio 19. Habéis oído que antes te digo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis a quien os haga algún daño. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la túnica, déjale también la capa. Y si alguien te obliga a llevar carga una milla, ve con el dos. Al que te pida algo, dáselo y no le vuelvas la espalda. A quien te pida prestado, también les habéis oído, que antes te dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué recompensa tendréis? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Vosotros pues sed perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto.
Aquí estamos viendo el ejemplo actual que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nosotros. Ahí es donde se va a abolir la ley. No de los 10 mandamientos, 10 preceptos, como dicen muchas iglesias cristianas. No, es cómo Dios aclara el panorama de ojo por ojo, diente por diente. Y dice, eso era antes, ahora yo soy el justo, yo soy la justicia, mi Padre me ha enviado, yo soy el que puede darle esta nueva aplicación a la ley. Y eso es lo que está haciendo Él. Por eso les dice, al que te dé la cara, dale otra mejilla. Al que te obliga a llevar una carne una milla, de los dos. Ya ustedes la entienden el concepto, que tenemos que ser mansos y humildes como Jesús, mansos y humildes de corazón. Y lógicamente, ser justos. ¿Por qué? Porque la lluvia cae sobre los justos y sobre los justos igualmente. Porque de esta manera, qué, qué bueno es que nos amemos entre nosotros mismos, los que estamos aquí. Pero no tenemos amor con el vecino, con la vecina, con el amigo, o a veces entre familias no tenemos amor ni con los tíos ni las tías, o estamos hasta peleados, que eso sucede mucho también, y dejamos de hablarle años, ¿ve? Es lo que está diciendo, actualizándonos a nuestro tiempo, haciendo énfasis que oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, pues ahora yo digo, amen a sus enemigos. Si aquel no le hizo algo malo, perdón, yo lo voy a amar, la voy a amar, aunque me dolió lo que hizo, pero lo sigo amando. Más o menos un ejemplito. Entonces, vamos a ver ejemplos de ciudades de refugio modernas, 2 o 3 nomás. Ejemplos de ciudades de refugio modernas, hay muchos. En 1 de Juan 2 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos a Jesús. Podemos ver aquí en la diapositiva a la izquierda, yo que fui llevado a corte, el enemigo del acusador, Fernando, mire, pero yo o usted tiene la bendición de decir, yo tengo un juez que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque si he pecado, sí, reconozco pecado, pero me arrepiento y le prometo, le pido a Dios que me ayude, que me dé voluntad para no pecar más. Y de esta manera tengo un abogado que es Jesucristo el justo. Sigo siendo tu juez principal, dice él. Tu abogado para siempre, dice Jesús. Gloria a Dios. Yo soy el que defiendo y el que tiene la última palabra. Confía y espera en mí. Yo soy fiel. Ese es Jesús. Esta es, vamos a ver, hermanos, la ciudad de refugio moderna. La más principal para este tiempo es Jesús, que Jesús es la puerta, hermano. Aún la puerta de la gracia está abierta por esa cruz, porque Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por cada uno de nosotros, aún por las visitas que nos están escuchando y nos están escuchando, y no, o tal vez nos escucharán después. Jesús derramó esa sangre. Gloria a Dios. Esa puerta a la gracia está abierta hoy mismo para nosotros. Jesús es la puerta, hermano. Qué bendición. Está en la ciudad de refugio actual para nosotros, donde usted y yo, si cometemos cualquier pecado, voluntario o involuntariamente, vamos a Jesús, porque tenemos al abogado, tenemos al acusador que está detrás de nosotros, encima de nosotros, pero también tenemos a Jesús que está a nuestro lado y nos está guiando y Él nos capitaneará hasta la muerte, siempre y cuando confesemos nuestros pecados y nos apartemos. La puerta de la gracia está abierta, mis hermanos y amigos. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. El Evangelio de Juan declarando que Él es el único acceso a la salvación, en Juan 19, y una vida abundante para su rebaño.
Aquellos que entran a través de él, es decir, que crean y sigan a Jesús, serán salvos y encontrarán la plenitud de vida y seguridad que Dios ofrece, en contraste con los ladrones y salteadores que buscan destruir. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el Evangelio de Juan 14:6, en un momento de despedida y consuelo a sus discípulos antes de su muerte, explica que Él es la única vía para llegar a Dios Padre, la fuente de verdad y la garantía de la vida eterna. Hermano, esta no es el refugio más importante que nosotros tenemos actualmente, pero hay muchas denominaciones, iglesias, ministerios que están cogiendo otros caminos, tienen otras ciudades de refugio que no son las aprobadas por Dios. Este es el camino verdadero. Juan capítulo 10. Les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero jamás seguirán a un desconocido, más bien huirán de él porque no reconocen la voz del extraño. Hermanos, qué enseñanza tan bonita está en Juan 10. Sigamos a Jesús. Esta es la ciudad de refugio. Están abiertas las puertas para que nosotros salgamos de esta ciudad de refugio falsa en las que hemos estado, esta doctrina falsa, estas iglesias, denominaciones falsas, y salgamos de estas ciudades falsas de refugio y vayamos a la verdadera, que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Entremos, sigamos a Jesús, escuchemos su voz, no escuchemos la voz del extraño. La verdadera oveja escucha la voz de aquel que es nuestro verdadero pastor. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a afirmar, las aseguro, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 8. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos. ¿Ve? Pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Gloria a Dios, hermanos. Podrá entrar y salir con libertad y hallar pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Qué maravilloso, qué bendita promesa. Esta ciudad moderna que tenemos de refugio, que la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así es, que nos saque de toda esta doctrina falsa, de todo esto negativo, de todas estas ciudades de refugio falsas que hemos estado habitando consciente o inconscientemente. Pero ahora tenemos la oportunidad de morar en la ciudad de refugio actual, que es el camino, la verdad y la vida. Pero también hay verdades en esta ciudad de refugio. Hay otras verdades, como el mensaje de los tres ángeles. Ese mensaje fue dado para nosotros, el pueblo final de Dios. Este mensaje fue dado para nosotros, el mensaje de los tres ángeles. Ahí tenemos otra ciudad de refugio. Refugiarnos este mensaje. El mensaje de los tres ángeles se refiere a un pasaje del libro bíblico de Apocalipsis. Apocalipsis 14, 6 a 12, donde tres ángeles vuelan con un triple mensaje para la humanidad, advirtiendo sobre el juicio de Dios y llamando a la oración verdadera antes del fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. Estos mensajes son, el primero, llama a temer a Dios, o sea, obedecer a Dios. Temer es obedecer. ¿Se acuerdan cuando Dios
le mandó a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, y él fue a hacerlo. En la mente de Abraham ya estaba muerto Isaac. Y Dios le dijo, para, aguanta tu mano, ya sé que temes a Dios. En otras palabras, que obedece. Ese es el verdadero mensaje. Esa es una puerta que tenemos nosotros abierta en esta ciudad de refugio. El mensaje de los 3 ángeles. El primero, como vimos, hay que darle honra a Dios, a temer a Dios y darle su gloria. El segundo, anuncia la caída de Babilonia. Y el tercero, advierte sobre la condena para quienes adoren la bestia y reciban su marca. El primer ángel proclama el evangelio eterno y advierte sobre la hora de su juicio que ha llegado, llamando a la oración del Creador. Ese hay que proclamarlo. El evangelio eterno, este evangelio, de esta verdad presente que estamos viviendo y predicando actualmente. Y el juicio, que hay un juicio que comenzó en 1844 por los muertos, y muy pronto, más pronto de lo que creemos, va a comenzar el juicio por los vivos. Por eso, cuando mostré la diapositiva anterior, una cruz y escribí, aún la puerta de la gracia está abierta, aún tenemos oportunidad. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia, la gran ciudad, y su juicio por haber emborrachado a las naciones con el vino de su fornicación. El tercer ángel advierte sobre la condenación eterna para quienes adoren la bestia y su imagen. Eso lo estamos viendo actualmente. Todo este tema que viene con Apocalipsis capítulo 13. Reciban su marca en la frente o en la mano y llama la paciencia a los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estos mensajes son centrales para su visión y se consideran una preparación para la segunda venida de Jesús. La misión de los fieles es proclamar estos mensajes por todo el mundo para que la gente pueda ser transformada y preparada para la crisis final. Ahora pregunto, actualmente, en las ciudades de refugio modernas, entre comillas, ¿se está predicando este mensaje? ¿Aún adventistas del séptimo día están predicando este mensaje? ¿O ministerios adventistas del séptimo día están mencionando, aunque sea mencionando, que existen 3 mensajes angelicales? Hermanos, la misión de los fieles es proclamar estos mensajes por todo el mundo para que la gente pueda ser transformada y preparada para el crisis final. Este mensaje no es para asustar, es para que nosotros y el mundo entero se prepare para lo que viene, mis amados. Venid a mí, a todos, esta puerta, esta ciudad de refugio. En Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, esta ciudad de refugio es tan importante que vayamos a Jesús. Todos, todos los que estamos cargados, que tenemos tribulaciones, ansiedades, situaciones, vamos a Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Estamos aprendiendo a Jesús. Estamos contemplando a Jesús. Estamos contemplando a Jesús para poder reflejar su carácter, hermano. Día a día. Aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Somos mansos y humildes? ¿O somos vengativos? ¿Somos rencorosos? ¿O estamos, entre comillas, aplicando mal, diente por diente, ojo por ojo? Me pagaste con mal, pero yo te pago con más mal todavía. A veces sí, yo lo reconozco. Y por eso es que abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque necesitamos una reconstrucción, una transformación en nuestras vidas. Hermano, venid a mí todos cargados y cansados.
Venid a mí todos los cargados que yo os haré descansar. Algo muy importante tenemos aquí presente. Bien, otra cosa que tenemos que tener muy claro es lo siguiente, mis amados, y es que tenemos que prepararnos. ¿Y cómo es eso? Preceptos. Sus preceptos, hermanos. El Santo Sábado. Ahí está esta ciudad refugio. En esta ciudad refugio, hermano, encontramos paz, seguridad, nos encontramos con el Creador. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día, reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está entre tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en los cielos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Hermanos, esta ciudad de refugio moderno es muy importante, demasiado importante, porque hay muchas ciudades de refugio falsas actualmente, otras iglesias, otras doctrinas, como anteriormente, que no obedecen todos los mandamientos, porque Santiago dice claramente, el que guarda toda la ley, pero ofende en uno, falla en uno, es hecho culpable de todo, porque la matemática de Dios no es como la nuestra es 10 menos 1 igual a 9. La de Dios no funciona así. La de Dios es 10 menos 1 igual a 0, porque el infringe en uno es hecho culpable de todo. Y este mandamiento del sábado, esta ciudad de refugio que tenemos actualmente, es una ciudad de refugio muy bella, muy hermosa, maravillosa que tenemos, porque en el sábado nos gozamos, descansamos, dejamos todas las tribulaciones, todas las ansiedades, dejamos todo lo malo, todo lo negativo, todo, las deudas, los problemas, todo lo dejamos a un lado y nos dedicamos a encontrar la paz y seguridad en Jesús, en su santo sábado. Ahí nos encontramos con el Creador. Qué ciudad de refugio tan maravillosa es. Gloria a Dios. Una ciudad muy linda para nosotros entrar a ella y reposar constantemente en los brazos del Señor. Esa es una ciudad de refugio moderno y muy importante para nosotros hoy. Por eso Juan 17 dice así, Juan 17 dice, santifica tu verdad, tu palabra es verdad, hermano. Esta es la palabra, la Biblia. Si obedecemos la Biblia, el Señor es maravilloso. Qué tristeza que el domingo pasado estuve reunido con un amigo mío, de hecho, el esposo de mi prima, y hablando, todo bien chévere, pero llegó el momento que empezamos a hablar de la creación y uf, qué pesar, cree, no en la evolución, pero que hay más planetas, que están creados en eso, porque estuvimos hablando de astronomía un poquito, conozco un poquito, pero vi que él ya siguió por el camino de los científicos, por así decirlo, ¿me entiendes? Qué tristeza. Y ahí yo, al casualidad, estos días, yo había puesto en mi estado unas cosas de científicos, y ahí me recordé y se la leí y todo. Qué triste porque no creen en la palabra de Dios. No lo dicen abiertamente. Son católicos, pero no lo dicen abiertamente.
Pero eso pasa. Tenemos una Biblia, la cogemos en la mano como si fuera nuestra ciudad de refugio, y es nuestra ciudad de refugio siempre y cuando la abramos y la pongamos en práctica. Por eso es que puse esta diapositiva con los rayos del sol de justicia, porque si no tenemos el sol de justicia sobre nosotros, pues de nada nos sirve estar leyendo la Biblia, igualmente haciendo este año bíblico como lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, de Jesucristo, a quien has enviado. Esta es una ciudad de refugio actual, una verdad presente, porque desafortunadamente muchas iglesias, la mayoría, por no decir todas, tienen una ciudad de refugio errónea, que es que tenemos 3 dioses, que tenemos 2 dioses, cuando hay un solo Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Qué tristeza. Y dicen que el Espíritu Santo es una persona, peor todavía. Hermano, esas son ciudades de refugio modernas. Y ahí se refugian la mayoría de los que dicen obedecer a Dios y leer su santa palabra. Pero cuando se encuentra con este versículo, entonces entran en dime, trastocaciones, que eso fue antes, que esto aquello. Cuando nos hablan del sábado, oh, sí, no, la ley no fue abolida, Dios es el mismo hoy, por siempre, etcétera, etcétera. Ahí sí, lo defendemos. Pero cuando entramos aquí, entramos a quitar o añadir. Y el Señor que dice en su palabra, en Apocalipsis, el que añade o quite algo, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Por eso es que esta ciudad de refugio es muy importante. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único verdadero, y a Jesucristo que nos ha enviado. Y sobre todo, la santa palabra de Dios. Esta que es la que nos lleva al lugar seguro. Hermanos, Dios es un ser supremo. En Él está la justicia, la equidad y sobre todas las cosas, el orden y la justicia para que todos sus hijos vivamos en paz. Las ciudades de refugio para nosotros son Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Hermanos, tengamos muy en cuenta esto, que aquí está el amor de Dios reflejado en nosotros, en que lo obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y tenemos un juez que es justo, que tiene las puertas abiertas para que usted y yo entremos a través de esas puertas y podamos vivir en paz con Dios y con nuestro prójimo. Gracias por su atención, mis queridos hermanos. Dios con vosotros.